Hola, soy el Dr. Iván, médico especializado en salud y envejecimiento con más de 20 años de experiencia. Durante las últimas 2 décadas tratando a pacientes con problemas de memoria y deterioro cognitivo, he aprendido algo que quiero compartir con ustedes hoy: el cerebro habla, y cuando empieza a cambiar, da señales. El problema es que, la mayoría de las veces, estas señales son sutiles. Al principio pasan desapercibidas, confundiéndose con fatiga, estrés o una simple distracción. Pero ignorarlas puede significar perder el inicio de un proceso que, si no se trata a tiempo, puede progresar a demencia. Hoy quiero hablarles sobre las 7 señales más importantes que indican que su memoria podría estar deteriorándose. Hablo no solo como médico, sino como alguien que ha visto a cientos de familias enfrentarse al mismo miedo, el de perder gradualmente lo que más nos define: nuestros recuerdos, nuestra historia, nuestra identidad. La primera señal es la dificultad para recordar información reciente. Esto va más allá de olvidar dónde se dejaron las llaves. Es cuando no recuerdas lo que almorzaste ayer o cuando te haces la misma pregunta una y otra vez porque no recuerdas la respuesta. Al principio parece simple, pero cuando se vuelve frecuente, es hora de prestar atención. El cerebro, especialmente el hipocampo, la región encargada de formar nuevos recuerdos, puede estar experimentando cambios causados por inflamación, mala oxigenación o acumulación de toxinas. La segunda señal es la confusión en situaciones cotidianas. Muchos pacientes me dicen: doctor, he empezado a perderme en lugares que conozco desde hace años, o, a veces olvido el camino a casa. Cuando la orientación espacial empieza a fallar, es una indicación de que la comunicación entre neuronas se está debilitando. Es como si las vías que antes eran automáticas comenzaran a desvanecerse. La tercera señal es la dificultad para encontrar las palabras. Todos tenemos lapsus de memoria, por supuesto, pero cuando se vuelven frecuentes, cuando sientes que tienes las palabras en la punta de la lengua y, sin embargo, no salen, es una señal de alerta. Esto ocurre porque las áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje, como el lóbulo temporal, funcionan con menos eficiencia. La cuarta señal es la pérdida de interés en actividades que antes eran placenteras. Muchas personas creen que la demencia solo está relacionada con la memoria, pero no es así. Los cambios en el comportamiento y el estado de ánimo suelen ser lo primero. La persona se aísla, pierde el deseo de hablar, salir o dedicarse a las aficiones que antes amaba. Es el cerebro pidiendo ayuda a gritos. Cuando comienza a inflamarse, se reduce la producción de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, que regulan el estado de ánimo y la motivación. La quinta señal es la dificultad para realizar tareas sencillas, como cocinar, realizar cálculos matemáticos básicos, pagar facturas o usar electrodomésticos. Lo que antes era automático se vuelve confuso. Esto ocurre porque el cerebro comienza a perder su capacidad para organizar y secuenciar la información. La sexta señal es la desorientación temporal. Las personas con deterioro cognitivo temprano a menudo pierden la noción del tiempo. No saben si es lunes o viernes, mañana o noche. Este tipo de confusión indica que el reloj biológico interno y las conexiones que regulan la percepción temporal están desfasados. Y la séptima señal, quizás la más peligrosa de todas, es la negación. Muchos pacientes se niegan a admitir que algo anda mal. Es solo fatiga, dicen. Le pasa a todo el mundo. Lo cierto es que el cerebro intenta protegerse inventando excusas, pero cuanto más se espera, más difícil es revertir la situación. La buena noticia es que, en muchos casos, el deterioro de la memoria no es irreversible. Hay hábitos y cambios que pueden marcar una gran diferencia, especialmente si se inician a tiempo. Uno de los pilares es la nutrición. Lo que comes tiene un impacto directo en la salud de tu cerebro. He visto a pacientes recuperar la claridad, la concentración y la energía simplemente ajustando su alimentación. El cerebro necesita combustible de calidad, y eso no se limita a azúcar o calorías. Necesita nutrientes que regeneren las células nerviosas, reduzcan la inflamación y mejoren la comunicación entre neuronas. Por eso siempre digo, el cerebro es como un jardín. Si lo riegas con los nutrientes adecuados, florece. Si lo descuidas, se marchita lentamente. Cuando cuidas tu alimentación, oxigenación y rutina mental, le das a tu cerebro la oportunidad de mantenerse activo y alerta incluso con el paso de los años. He visto esto suceder innumerables veces.
Personas que acudieron a la clínica con lapsus de memoria y, meses después, con simples ajustes, pudieron recuperar parte de la agilidad mental que creían perdida para siempre. Cuando hablamos de pérdida de memoria, es fundamental comprender que el cerebro no se apaga de la noche a la mañana. Se deteriora lentamente, en un proceso casi invisible que puede comenzar décadas antes de que aparezcan los primeros síntomas más graves. Este deterioro es el resultado de una combinación de factores: inflamación, mala circulación, acumulación de toxinas, desequilibrio hormonal, estrés crónico y, sobre todo, mala alimentación. Durante mis 20 años de experiencia, he aprendido que el cerebro envejece como el cuerpo, pero de forma silenciosa. Mientras el cuerpo muestra signos visibles, como arrugas o pérdida de fuerza, el cerebro se desgasta discretamente. Pierde velocidad, plasticidad y energía. Esto ocurre porque nuestras neuronas, para funcionar correctamente, necesitan estar bien nutridas y oxigenadas. Cuando esto falla, las conexiones se debilitan y la memoria comienza a desvanecerse. Por eso siempre les digo a mis pacientes, todo lo que comen llega al cerebro. Cada alimento que entra en su cuerpo lleva un mensaje químico, puede ser curativo o destructivo. Algunos alimentos son como remedios naturales, capaces de estimular la regeneración neuronal y mantener la mente joven. Otros, por desgracia, son saboteadores silenciosos de la memoria. El principal culpable es el exceso de azúcar. Es el combustible más utilizado por el cerebro, pero también el que más daño causa cuando se consume en exceso. Los niveles altos de glucosa causan inflamación y forman sustancias llamadas productos finales de la glicación, que literalmente oxidan las células nerviosas. Por eso, las personas con diabetes mal controlada tienen hasta un 60% más de riesgo de desarrollar demencia. Otro enemigo poderoso son los alimentos ultraprocesados. Galletas, embutidos, refrescos, salsas preparadas y alimentos congelados están llenos de grasas oxidadas y aditivos químicos que envenenan el hígado y el cerebro. Cuando el hígado se sobrecarga, pierde su capacidad de eliminar toxinas, que acaban acumulándose en las células cerebrales. Esto reduce la oxigenación y acelera la pérdida de memoria. En cambio, hay alimentos que actúan como verdaderos protectores cerebrales. Entre ellas, las verduras de hoja verde oscuro, como el brócoli, las espinacas y la col rizada, se encuentran entre las más eficaces. Contienen compuestos de azufre y antioxidantes que reducen la inflamación y mejoran la comunicación entre las neuronas. Pero quiero decirles algo que mucha gente no sabe: la salud intestinal y la salud cerebral están directamente relacionadas. A esto lo llamamos el eje intestino-cerebro. La flora intestinal produce sustancias que afectan el estado de ánimo, la concentración e incluso la memoria. Cuando se consumen alimentos ultraprocesados, antibióticos en exceso o demasiada azúcar, se destruyen las bacterias beneficiosas del intestino. Esto provoca desequilibrios que interfieren en la producción de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, esenciales para el bienestar y la claridad mental. Al incluir alimentos ricos en fibra como verduras frescas, avena, linaza y legumbres, se fortalece la microbiota intestinal y, por lo tanto, se protege el cerebro. Suelo decir que un intestino sano es la base de una mente sana. Otro punto del que casi nadie habla: el cerebro envejece más rápido cuando la circulación sanguínea es deficiente. Sin una buena circulación, no recibe suficiente oxígeno. Y el oxígeno es el combustible de la memoria. Por eso recomiendo a mis pacientes caminatas ligeras diarias, estiramientos y respiración profunda por la mañana. Este sencillo hábito aumenta el flujo de oxígeno al cerebro y mejora la claridad mental en tan solo unos días. También debemos hablar del papel de las grasas buenas. Durante mucho tiempo, se creyó que todas las grasas eran perjudiciales. Esto es un grave error. El cerebro está compuesto principalmente de lípidos y depende de ellos para mantener las membranas neuronales sanas. Las grasas buenas, como las que se encuentran en el aceite de oliva virgen extra, los aguacates, el pescado rico en omega 3 y los frutos secos, ayudan a regenerar las células cerebrales y a mantener la plasticidad neuronal. Lo contrario también es cierto: el exceso de grasas trans y saturadas, como las que se encuentran en las frituras y la comida rápida, obstruye los vasos sanguíneos, aumenta el colesterol malo y reduce el flujo sanguíneo cerebral. El resultado es un cerebro más lento, más inflamado y vulnerable. Uno de los mayores errores que veo es que la gente cree que la mala memoria es señal de la edad. No lo es.
La edad puede influir, por supuesto, pero no es la causa. La verdadera causa, en la mayoría de los casos, reside en el estilo de vida. Tengo pacientes mayores de 80 años que mantienen una lucidez y una energía mental envidiables simplemente porque siempre han cuidado su alimentación, su sueño y su mente. La memoria no se pierde de la noche a la mañana. Se desgasta poco a poco, y con la estimulación adecuada, puede fortalecerse de nuevo. La clave está en identificar las señales a tiempo y actuar con disciplina. Desde el momento en que empiezas a proporcionar a tu cerebro los nutrientes adecuados, tu cuerpo responde. El sueño mejora, el estado de ánimo se estabiliza, la concentración aumenta y los recuerdos fluyen con mayor facilidad. Me gusta recordarme que envejecer es inevitable, pero perder la cabeza no. El cerebro tiene una capacidad extraordinaria para adaptarse, crear nuevas conexiones e incluso reparar viejos daños, siempre que reciba el apoyo adecuado. Como médico, he aprendido que el cerebro es un órgano que prospera con la rutina, el movimiento y la estimulación. Necesita ser desafiado, pero también cuidado. Así como fortaleces tu cuerpo con ejercicio, tu cerebro puede, y debe, ser entrenado. El problema es que, con el ajetreo de la vida moderna, muchas personas han dejado de ejercitar su mente. Pasan sus días frente a pantallas, repitiendo tareas automáticas sin darle a su cerebro nuevos desafíos. Esto equivale a dejar que un músculo se atrofie. A menudo les digo a mis pacientes, un cerebro que no se usa, se apaga. Leer, aprender algo nuevo, escuchar música diferente, cambiar la ruta a casa o intentar recordar números de teléfono de memoria, todo esto estimula la creación de nuevas conexiones neuronales. Pequeños cambios en la rutina marcan una gran diferencia para mantener la lucidez. Otro hábito esencial es mantener el cuerpo en movimiento. No me refiero a ejercicio intenso ni a entrenamientos intensos en el gimnasio. Me refiero al movimiento natural y diario, caminar, estirarse, subir escaleras, hacer jardinería, bailar. Cualquier movimiento sostenido mejora la oxigenación cerebral y estimula la liberación de sustancias llamadas factores neurotróficos, que ayudan al cerebro a crear y reparar conexiones neuronales. Muchos estudios han demostrado que las personas que hacen ejercicio regularmente tienen un riesgo significativamente menor de desarrollar Alzheimer u otras formas de demencia. Esto se debe a que el ejercicio ligero reduce la inflamación sistémica y mejora el flujo sanguíneo al cerebro, esencial para mantener la mente alerta. Pero hay algo que pocas personas consideran, el impacto del sueño en la memoria. Durante el sueño profundo, el cerebro realiza una especie de limpieza, eliminando los desechos metabólicos que se acumulan a lo largo del día. Cuando dormimos mal, estas toxinas permanecen en el cerebro e interrumpen la comunicación entre las neuronas. Por lo tanto, uno de los consejos más importantes que doy es, respeta tu sueño como si fuera una medicina. Apaga las pantallas al menos una hora antes de acostarte, mantén tu habitación oscura y silenciosa, y evita comer o beber estimulantes por la noche. Un sueño de calidad es uno de los mejores protectores contra el envejecimiento cerebral. Otro factor crítico es el estrés crónico. Vivir constantemente alerta, con preocupaciones y tensión, provoca que el cuerpo libere grandes cantidades de cortisol, la hormona del estrés. En pequeñas dosis, es necesario. Pero cuando el cuerpo produce demasiado, el cortisol se vuelve tóxico para el cerebro, especialmente para el hipocampo, la zona que almacena los recuerdos. Es como si el estrés quemara lentamente la capacidad de recordar. Aprender a relajarse, respirar con calma y bajar el ritmo es una forma poderosa de preservar la mente. Técnicas sencillas como la meditación, la oración, paseos tranquilos o incluso escuchar música pueden reducir los niveles de cortisol y restablecer el equilibrio mental. Ahora, quiero hablar de algo que veo a menudo en mis oficinas, la soledad. La mente humana no está diseñada para el aislamiento. Las personas que pasan mucho tiempo solas, sin estimulación social, tienen hasta un 40% más de riesgo de desarrollar deterioro cognitivo. Hablar, reír, compartir experiencias y sentirse parte de algo son actividades que literalmente nutren el cerebro. Cuando conectas emocionalmente con los demás, el cerebro libera oxitocina y serotonina, neurotransmisores que fortalecen la sinapsis y mejoran el estado de ánimo. Por eso digo, cultivar vínculos emocionales es tan importante como comer bien o hacer ejercicio. Otro pilar esencial es una alimentación inteligente. No existe una fórmula mágica para proteger el cerebro,
pero sí hay alimentos que actúan como verdaderos escudos neuronales. Mencionaré algunos que siempre recomiendo a mis pacientes. Pescados como el salmón, las sardinas y el atún, ricos en omega 3, un ácido graso esencial para mantener la flexibilidad de las membranas neuronales y reducir la inflamación. Aceite de oliva virgen extra, fuente de polifenoles y antioxidantes que protegen las células nerviosas del envejecimiento prematuro. Frutos secos y castañas, ricos en vitamina E, selenio y grasas buenas, esenciales para mantener la función cognitiva. Y, por supuesto, verduras de colores vibrantes, brócoli, col lombarda, pimientos, zanahorias y remolacha. Cuanto más colorido sea el plato, más variado será el arsenal de antioxidantes que combaten los radicales libres responsables del daño cerebral. El secreto está en combinar variedad con moderación. Come un poco de todo, pero prioriza siempre los alimentos naturales sobre los procesados. Evita los extremos, tanto el exceso como la restricción radical perjudican el equilibrio del cuerpo y la mente. Por último, hay un hábito sencillo que considero transformador: movimiento ligero a primera hora de la mañana. Después de dormir, el cerebro se despierta lentamente. Caminar, estirarse o simplemente respirar profundamente durante 10 o 15 minutos al despertar es una forma eficaz de activar la circulación cerebral y preparar la mente para el día. Suelo decir que el cerebro es como un motor. Si lo enciendes y lo aceleras de repente, se para. Pero si lo calientas lentamente, funciona mejor durante todo el día. Esta activación matutina estimula la corteza prefrontal, la región responsable de la toma de decisiones, la memoria a corto plazo y la concentración. Tengo pacientes que comenzaron esta práctica y, en pocas semanas, reportaron mayor claridad mental, menos olvidos y una sensación de energía que no habían sentido en años. Pequeñas acciones, repetidas de forma constante, transforman el destino del cerebro. El secreto para preservar la memoria y prevenir la demencia no son medicamentos costosos, sino decisiones diarias conscientes. Lo que comes, cuánto te mueves, cómo manejas el estrés, la calidad de tu sueño y las personas con las que te relacionas, todo esto moldea el cerebro que tendrás mañana. Cuando el cerebro empieza a enviar señales de alerta, lo más importante es no ignorarlas. Reconocer los cambios a tiempo es el primer paso para ralentizar el proceso. La mayoría de las personas solo buscan ayuda cuando el problema ya está avanzado, cuando el olvido se vuelve vergonzoso, cuando se pierden en conversaciones, cuando el nombre de un familiar parece escaparse de su mente como humo. Pero antes de que eso suceda, el cuerpo habla. La mente habla. Es importante escuchar. Olvidos frecuentes, dificultad para aprender cosas nuevas, desinterés en las actividades, desorientación leve, todas estas son señales de que el cerebro está pidiendo ayuda. Y la buena noticia es que cuanto antes actúe, mayores serán sus posibilidades de revertir o estabilizar la afección. En mi práctica médica, he visto a innumerables pacientes que llegaron a la clínica asustados, creyendo que el diagnóstico era irreversible. Muchos se marcharon con una nueva perspectiva: la memoria se puede entrenar y proteger. Con ajustes en el estilo de vida, reeducación nutricional y estimulación adecuada, es posible recuperar la claridad, la concentración y la confianza en uno mismo. Uno de los pilares es lo que yo llamo la regla de las 3 conexiones: la alimentaria, la física y la emocional. La primera es la conexión con la comida. Lo que entra en tu cuerpo se transforma en energía para el cerebro. Si alimentas tu mente con grasas, azúcares y alimentos ultraprocesados poco saludables, estás creando el caldo de cultivo perfecto para el envejecimiento neuronal prematuro. Sin embargo, al aportar vitaminas, minerales y antioxidantes, estás regenerando literalmente los puentes entre las neuronas. La segunda es la conexión física. El movimiento constante mantiene el flujo de sangre, oxígeno y nutrientes por todo el cuerpo. Es este flujo el que mantiene el cerebro despierto. Un cuerpo quieto es un cerebro dormido. Caminar, bailar, estirarse, son gestos sencillos, pero tienen el poder de reavivar circuitos cerebrales olvidados. Y la tercera es la conexión emocional. Las personas que cultivan conexiones, que hablan, ríen y comparten momentos, tienen una tasa mucho menor de deterioro mental. El aislamiento, por el contrario, opaca la brillantez de la mente. El cerebro necesita afecto, estimulación y propósito. Siempre digo que no hay salud mental sin propósito. Encuentra algo que te motive a levantarte cada día,
puede ser una causa, un proyecto, una persona. Tener una razón mantiene tu cerebro alerta y tu corazón latiendo con fuerza. Otro aspecto esencial son las revisiones médicas regulares. La pérdida de memoria suele estar asociada a afecciones tratables, como la deficiencia de vitamina B12, problemas de tiroides, depresión o el uso inadecuado de medicamentos. Las revisiones regulares y las conversaciones abiertas con tu médico son cruciales para identificar causas reversibles antes de que se conviertan en daños permanentes. También aconsejo a mis pacientes que cultiven rutinas mentales activas. Esto puede hacerse de maneras agradables: aprender a tocar un instrumento, estudiar un idioma, jugar al ajedrez, escribir, pintar o incluso cocinar nuevas recetas. Cada nueva actividad desafía al cerebro a crear nuevas conexiones, y esto es precisamente lo que mantiene vivas las conexiones. En términos prácticos, recomiendo algunos hábitos diarios sencillos que marcan una gran diferencia. Empieza el día con un vaso de agua y unos minutos de respiración profunda, caminar al menos 15 minutos al sol, preferiblemente por la mañana. Consumir 3 comidas naturales y coloridas al día, evitando los alimentos procesados. Hablar con alguien todos los días, incluso por teléfono. Y antes de dormir, dar gracias por algo. Esto activa circuitos de bienestar que equilibran los neurotransmisores y reducen el estrés. La mente envejece más lentamente cuando se trata con amabilidad. No se trata solo de recordar fechas, nombres o tareas, sino de mantener viva la llama de la conciencia, esa luz que te hace sentir quién eres, de dónde vienes y lo que aún quieres experimentar. Con los años, me he dado cuenta de que el mayor miedo de las personas no es la vejez, sino el olvido. El miedo a no reconocer a quienes amamos, a no recordar las historias que hemos vivido. Pero quiero que sepas, hay maneras reales de proteger tu memoria. Y empiezan con pequeñas acciones, tomadas a diario, con paciencia y constancia. La neurociencia moderna ha demostrado que el cerebro es plástico, se adapta, se regenera y crea nuevas vías de comunicación incluso en la vejez. Esto significa que nunca es demasiado tarde. Nunca. Puedes empezar hoy mismo. Y si notas cambios sutiles en tu memoria, no te avergüences. Busca ayuda. Hablar de ello es un acto de valentía y amor propio. Recuerda que la demencia no aparece de repente. Se desarrolla silenciosamente, pero también lo hace cuidarla. Cada buena noche de sueño, cada comida equilibrada, cada paso al sol son los pilares para una mente más fuerte. El cerebro no necesita perfección. Necesita constancia. Cuídalo como cuidas a un ser querido, con paciencia, atención y presencia. Soy el Dr. Iván y dedico mi vida a ayudar a las personas a envejecer con lucidez y dignidad. El mensaje que quiero dejarte es simple, pero profundo: nunca subestimes el poder de cuidar tu cerebro. Es la esencia de tu ser. Protegerlo es preservar tu historia. Y recuerda, la memoria no se trata solo de recordar el pasado. También se trata de tener la claridad para vivir el presente y la esperanza de soñar con el futuro. Y antes de despedirme, quiero pedirte algo simple pero muy importante. Si este contenido te ayudó a comprender mejor cómo cuidar tu memoria, por favor, dale a me gusta, me demuestra que este tipo de videos realmente te ayudan y me motiva a seguir produciendo. Aprovecha y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde los ves? Me encanta saber el alcance de estos mensajes. Tengo gente que me sigue de todo Brasil e incluso de otros países, y eso es increíble. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campana para recibir futuros videos. Cada semana te traigo información, consejos prácticos y consejos de salud que pueden transformar la forma en que cuidas tu mente y tu cuerpo. Cuidar tu cerebro es cuidar tu vida, y quiero ayudarte a hacerlo de la mejor manera posible. Un cordial saludo, soy el Dr. Iván y espero verte en el próximo video.